I'm going to speak in English again. Carrie y yo ambos vamos a dar esta presentación en inglés. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de darles antecedentes de iNaturalist. Es una plataforma de ciencia ciudadana como eBird, pero lo que les digo es que no estamos tratando de hacerlo todo porque es un entorno muy grande. iNaturalist se enfoca en dos problemas, como los comenté al inicio del día: cómo conectar al público en general con la naturaleza para que la gente se comprometa y participe de nuevo, y cómo generar también un entendimiento de alta calidad, conocimiento. Así que es más amplio dentro de la ciencia ciudadana. Lo emocionante de iNaturalist es la magia de cómo se hace. Compartimos fotos en redes sociales y como que lo damos incluso por sentado porque está Instagram y Facebook, que son tan populares, pero son tecnologías bastante recientes. Por eso yo creo que iNaturalist se distingue de otros esfuerzos de ciencia ciudadana, porque la gente se pregunta, ¿los datos son válidos, están correctos, o cómo capacitamos a los científicos ciudadanos? Pero la verdad es que cualquier persona puede observar, cualquiera puede señalar con una cámara a una especie, y parte de esa curiosidad inicial de aprender más. A partir de compartir esa foto y esa evidencia se genera discusión y así podemos crear datos de alta calidad verificables. Ese es un punto clave de iNaturalist. Se comparten fotos con un grupo de gente y eso nos sirve para crear oportunidades de aprendizaje accesibles y datos de alta calidad. Y es eso lo que es iNaturalist. Es una herramienta para que la gente pueda aprender o compartir lo que aprendieron de la naturaleza y que los datos se vuelvan de alta calidad. Aquí tenemos a esta persona que está observando, es el observador, y realiza una observación de una especie en particular en cierto punto y tiempo determinado. Tiene su evidencia, su foto. Tenemos a alguien más, el identificador, que ve esa imagen y dice: yo creo que esto es una mariposa monarca. Y a partir de la identificación ya tenemos como que esa colocación en el árbol de la vida. Y es eso, de eso se trata. Pero lo que es interesante es la magia que ocurre. Son cosas muy interesantes que ocurren con esa colaboración entre la gente que está ahí con sus cámaras y la comunidad científica, la comunidad que sabe de qué se trata. Y este ejemplo me encanta. Había un turista en Vietnam que se detuvo durante sus vacaciones y le tomó esta foto al caracol, la publicó en iNaturalist, y un científico vio el caracol y dijo: a ver, a este caracol jamás lo habían fotografiado, no hay imágenes de este caracol, solamente se conoce de la expedición del Capitán Cook que salió por el mundo. Así que el barco del Capitán Cook se detuvo en una isla en Vietnam, hizo un dibujo de ese caracol y se perdió. Así que imagínense las probabilidades que una persona que ve un caracol así sepa de qué especie es, ¿no? Claro, nada, seguro no sabían, pero iNaturalist está tratando de crear un ecosistema donde se junten este tipo de descubrimientos. Tal vez sea muy sencillo, pero el 90% de lo que estamos tratando de hacer es justo eso. Aquí nada más les compartí dos ejemplos del último mes para que tengan idea. Todo esto sucede todo el tiempo y como que cada vez es más divertido y emocionante. Este ejemplo es de Colombia. Tenemos aquí a Juan, herpetólogo de Colombia, y posteó este gecko y sostuvo esta conversación con otro estudiante en Australia. Y averiguaron a partir de su conversación en iNaturalist, como si fuera de Facebook, que este es un gecko invasor desconocido en Colombia. Y ambos, aquí tenemos a Juan y al otro, ellos hicieron una publicación que salió hace poco. Este es un ejemplito, pero cada observación es una historia y pudiera ser una publicación o nada más algo que se le hizo importante a alguien, algo especial. Este es otro ejemplo del mes pasado que me encanta porque me gustan los crustáceos. Aquí tenemos un cangrejo que es el cangrejo mexicano y realmente no debería, al bajar más que de Baja California, no debería llegar más, pero ya hubo 5 registros en Estados Unidos. Y estoy hablando de Los Ángeles, ¿ok? Estamos hablando de una presencia sesgada o que la gente no le vio. Pero miren, este es un gran estudio de estos últimos 5 años, pero pues en este año nada más hubo 5. El científico en iNaturalist después logró publicar un documento, un artículo, y se ve que
la especie ya está en California. Y esa es la historia del cambio climático, las especies que están migrando. Lo divertido es que, y nada más, es como que el canal de fotos, todas las fotos, todo el feed de fotos que salen y cada segundo. Y muchas son plantas caseras, pero aún así hay descubrimientos interesantes. Los retos tienen que ver con encontrar esos descubrimientos. Mire, prácticamente hay 40,000 observaciones al día. Esto fue de ayer. Vean, muchas en Estados Unidos, otras en México, como que aquí no hay tanto. Estos son los últimos 100 días y ya vemos cómo realmente se esboza una imagen donde ya vemos actividad en la costa brasileña, aquí abajo en las islas del Caribe también. Y aquí tenemos al mundo. iNaturalist como eBird es realmente como que se concentra aquí en este sesgo de América del Norte. Aquí vemos un hoyo, también hay un sesgo hacia Europa o hacia los países del Commonwealth. No hay mucho en Asia, salvo en Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea del Sur. Lo interesante es que si vemos la diversidad de la vida sobre la Tierra, es que hay muchísimos insectos, muchísima flora. Hoy ya se habló sobre este enfoque en las aves. Y yo creo que por eso iNaturalist de cierta manera complementa a eBird, que se enfoca en las aves. Porque sí, las aves como que están subrepresentadas en cuanto a la diversidad, pero están sobre representadas, como gBird, que creo que nos dice que hay 90% de aves. Es increíble. Hoy hubo una diapositiva, creo que hubo un país donde decían que eran 2.8 millones de registros, pero 2.2% representaban aves. Eso fue de Colombia, ¿verdad? Sí, en iNaturalist hay un montón de aves porque la gente ama los pájaros, pero también hay plantas e insectos. Mucha flora, muchos insectos, reptiles, mamíferos. Y me parece bueno. Y repito, compartir las fotos está generando atención hacia esas especies menos conocidas. La gente no sabe qué son y pues sin una red ni siquiera se enterarían. Si tomamos a los vertebrados, y esto es súper interesante, 33% de los vertebrados ya han sido representados en iNaturalist, por lo menos con una foto. Es interesante porque incluimos todos los peces, los roedores en las montañas, 33% está interesante, 17% de peces. El problema es que una foto no es suficiente. Para realmente realizar ciencia y conservación necesitamos más fotos, no nos dan datos suficientes para hacer análisis. Así que tomamos este eje que es el número de especies en el mundo y sabemos que se extiende por lo menos a 2 o 10 millones de especies. Sabemos que hay como 10,000 aves, como 7,000 tipos de mamíferos. En iNaturalist tenemos, creo que hemos llegado a 300,000 especies representadas con una sola foto, o 200,000, no me acuerdo. Pero realmente no se puede hacer mucho con una sola foto. Esto es un tanto arbitrario, pero son 30 observaciones. Es como que a partir de 30 observaciones que se puede empezar a hacer algo. Aquí una observación, 30 observaciones y tenemos alrededor de 30,000 especies hoy en día con 30 observaciones. Y lo que quiero hacer el resto de mi tiempo es argumentar todo lo interesante que la ciencia puede hacer con estos datos. Pero lo clave es que necesitamos más datos porque esta curva debe subir. La única manera de lograrlo es con más observaciones. Y no solo eso, sino más observaciones de estos diferentes tipos de organismos de diferentes lugares, especialmente en cuanto a especies endémicas. En el esfuerzo de obtener más observaciones, así ha crecido iNaturalist con el tiempo. Sí está sesgado hacia el hemisferio norte, vemos la temporalidad, Navidad, y aquí este pico en Norteamérica y en la primavera europea, pero lo padre es que ha duplicado el tamaño desde el inicio. Hay mucha gente que quiere saber, ¿y ahora cómo está? Pues es la misma trayectoria, pero se duplica de 10 a 20 usuarios, por ejemplo. Tal vez no les suene como mucho, pero nuestra meta es que continúe duplicándose para los próximos años, porque queremos generar 50 millones de observaciones por año. Del 2020 es el año universal de la biodiversidad, donde se cumplirán los objetivos del
milenio. Y esa es nuestra meta, llegar a 50 millones de observaciones al año, y así habremos cumplido con 100.000 especies observadas 30 veces. Estos datos tienen relevancia mundial. Si excluimos las aves, porque Chris les va a contar mañana que las aves no necesitan de nuestra ayuda, ya no. Pero si excluimos a las aves, en los últimos 5 años de Estados Unidos, Canadá y México, el 37% de los registros en JBIF que están ya en naturalista. Así que es un pool de datos con relevancia mundial. Ya que contemos con ese umbral de 30 observaciones, ¿qué vamos a poder hacer? Ya se dijo esta mañana, pero lo clave está la distribución. Aquí tenemos el modelo de distribución, porque cada uno de estos puntos viene con una ubicación, así que esta es información clave, como lo que están haciendo en Chile. Así que es interesante ver, modelar la ubicación de las especies en el espacio. Y no solamente en términos estáticos, sino también dinámicamente con el tiempo. Seguro Chris mañana les va a presentar animaciones increíbles de aves, pero para las especies que no son aves, como esta mariposa, la monarca que le gusta tanto a Carlos, para algunas de estas especies realmente jamás habíamos tenido acceso al volumen de datos para ver la distribución en el tiempo y en el espacio. Este es el mes de enero y ya sabemos qué pasa. Las monarcas están en las montañas mexicanas y en la costa de California y de Florida. Miren lo que sucede en marzo, en abril. Sí, y es lindo, y bueno, pero es triste ver el hoyo que hay en Cuba. Sí, no es una imagen total, pero sí nos da una cierta imagen. Ya lo hicimos con aves, pero hacerlo con flora y con insectos es interesante y es posible cuando se juntan todos los datos. Aquí vemos el ejemplo de una planta que es un lily amarilla que crece en Estados Unidos y solamente florece en el mes de abril, en la primavera. Les voy a mostrar este video y vemos cómo se va diseminando. Esta es la temporada en la que florece. Como no lo vieron, se los va a pasar de nuevo. Y vean cómo hace una cascada hacia el norte. Aquí tenemos cómo va creciendo. Y hay muchísimo sesgo en esta información. No estamos hablando de datos con presencia o ausencia rigurosa, pero sí ya empezamos a tener datos. Aquí tenemos el periodo en que floreció entre 2014 y 2015 y después vemos otro cambio para 2016-2017, vemos los picos y ahora ya contamos con datos que nos ofrecen los patrones y no son datos tan sofisticados, nada más son personas que toman fotos y no solamente son las fotos. Por ejemplo, aquí tenemos los adultos y las polillas que están más activas en el mes de mayo. No, creo que lo estoy leyendo al revés. No, los adultos aparecen aquí, después salen las orugas y vemos todo el ciclo vital del insecto. Y es algo sencillo, no estamos hablando de un protocolo muy intenso, sino fotos de la gente. Vemos muchas cosas. Este es un ejemplo de Nat Geo, donde esta babosa que no había sido vista en California, tenemos datos del 2012. Jamás había visto ese insecto, pero resultó, bueno, fue algo transitorio, pero por algunos años sí fue, esta babosa apareció muchísimo en el área de San Francisco y es muy interesante. Y no quiero decir que no debemos que no debemos guiarnos por el sesgo únicamente, pero realmente los datos nos dan
patrones de distribución interesantes. Hoy en día estamos creando una aplicación piloto como el protocolo de eBird, en el que uno diga, a ver, esto es lo que estoy buscando, y que se empiece y se diga, a ver, lo encontré, esto fue lo que vi, esto no lo vi. Y lo queremos hacer por dos motivos. Primero, para calibrar y tratar de entender si los patrones que se están observando son reales o cuántos datos necesitamos para ver si son reales. Pero queremos ver si la gente le va a entrar, si quiere participar. Porque en la ciencia de datos, cuando uno le pregunta a la gente, y a veces quieren participar y a veces no, me sorprende lo que logra hacer eBird. eBird logra que la gente haga cosas muy complicadas, pero realmente en iNatural estas actividades son muy sencillas, lo que a la gente le gusta hacer, que es tomar fotos. Hay otra cosa que me parece sumamente interesante, es lo de las fotos. Cuando empezamos iNaturalist, pensamos en las fotos como una manera de verificar. A ver, esta es evidencia, es prueba que una persona realmente vio la monarca. Pero lo interesante es que hay muchísima información contenida en la foto. Y como iNaturalist fue uno de los primeros grupos que generó estos datos, en GBIF, el 91% de todas las fotos en GBIF son de los últimos 5 años de iNaturalist. Y de nuevo, cuando Chris llama mañana les muestro los datos de Merlin, seguro va a ser diferente, pero de momento es una de las mayores fuentes de datos de fotos para que los científicos empiecen su análisis. Y espero no ser como demasiado sensacionalista al decirlo, pero realmente creo que vamos a ver como una revolución fenotípica del análisis fotográfico, como lo que vimos con la revolución del genotipo al analizar el ADN. Sí, hay muchísima información y se puede extraer. Aquí vemos un ejemplo. Esta es una cabra montesa. Yo sé que es muy común que la gente les tome fotos y se pueden generar modelos de inteligencia artificial para detectar los patrones de la foto. Hicimos un estudio que demuestra que con la elevación y con el cambio climático van cambiando los patrones. Ahí está la información, pero no habíamos tenido acceso a las fotos ni técnicas de análisis, pero hoy ya tenemos. Así que creo que este tipo de fotos, hay muchísima información ecológica y conservacionista que va a venir de las fotos en los próximos 5 años. También hemos utilizado este sistema de reconocimiento automático de especies. No está completamente integrado aún con iNaturalist, pero si ustedes mandan una foto como esta, va a utilizar un algoritmo de computadora para proyectar sugerencias sobre qué sugerencia es. Y sí, este es un escarabajo, el Cotinus mutabilis, y estos son los aspectos, los otros animales semejantes. Y vemos ya una cohorte que se va creando, porque acuérdense, estamos viendo cómo recabar datos para responder a esta pregunta científica, pero yo creo que iNaturalist lo que principalmente está haciendo es ayudar a la gente a identificar algo para lo que sea, ya sea para determinar la migración o lo que sea. La gente quiere saber de qué se trata o qué son las especies. Lo dijimos esta mañana, es muy difícil incluso saber qué son, y las fotos, la inteligencia artificial realmente nos van a ayudar ampliamente con esta situación. También nos abre otra puerta, una puerta muy bonita, porque iNaturalist es como una herramienta para los naturalistas. Por ejemplo, jamás esperaría que mi mamá tenga una aplicación de corredores en su teléfono, porque ella no es corredora, y ahora resulta que ya tenemos nosotros una aplicación para esto. Mi mamá no quiere tener una aplicación porque es naturalista, no, ella nada más quiere su aplicación, pero para saber qué son las cosas. Me disculpo, de momento solamente sirve para iOS, solamente funciona para Apple, no para Android, pero esta aplicación se basó en iNaturalist y solamente utiliza el reconocimiento de imágenes. Les muestra qué hay a su alrededor y utiliza inteligencia artificial a ver si ustedes le atinan o no a lo que están viendo, e incluso les da medallas. Si logramos involucrar a más gente con algo así, pues vamos a tal vez atraerlos y que se conviertan en naturalistas. Pues esto no habría sido posible sin la inteligencia artificial, porque ¿qué tal que ustedes les dicen, a ver, usted mande su observación, su imagen observada y espérese 30 días a ver qué les contestamos? No, la gente quiere retroalimentación instantánea, la inteligencia artificial lo hace posible.
finalmente, lo que me parece más importante es la comunidad. Yo creo que debido al gran trabajo hecho por gente como WWF, todos nos preocupamos ahora por los panda, pero eso no es suficiente para salvar todas las especies amenazadas en el mundo. Lo que queremos es que la gente también se preocupe por las pequeñas especies endémicas como esta rana de árbol que vive principalmente en México. Es una especie un poco subestimada, que ha pasado desapercibida, pero hay una comunidad de 110 observadores que la han tenido en sus manos, que tienen algún tipo de conexión con este animal. Esta es una comunidad de base asociada con la especie y como que eso le falta a la comunidad de los conversionistas. Pero cuando el conversionismo va de arriba hacia abajo, como que nada más es algo externo, pero ya cuando la gente se adueña, ya tiene una conexión personal con una cierta especie. Tenemos comunidades, no sé si ustedes están aquí, pero aquí tenemos a los costarricenses que también la han identificado y tenemos amateurs o gente especializada. Creamos comunidades de base en torno a especies individuales y el mundo del conservacionismo necesita ese tipo de retos. También en la misma línea, algo nos remite al ejemplo del caracol que les comenté. También sabemos que las identificaciones en gran medida tienen un enfoque taxonómico y la observación como que es más geográfica, así que vemos la polinización cruzada entre un herpetólogo experto que conoce a las ranas oscuras de todas partes, pero tal vez no conoce todas las reservas del mundo. Pero hay gente apasionada por donde vive. Esa intersección es muy emocionante y necesita de una comunidad global, lo cual también es difícil, porque contar con la interacción entre las comunidades requiere de denominadores. Aquí tenemos un ejemplo de una señora, ella es estudiosa de moluscos, vive en Nueva York y todas sus observaciones son de Nueva York o de los lugares donde ha ido a vacacionar cerca. Pero vean las identificaciones, ella ha ayudado a gente en todo el mundo porque conoce tan bien a los moluscos. Es un gran ejemplo de cómo puede haber un esfuerzo tan fructífero de los observadores locales que se comunican con los identificadores. En cuanto a la observación, también hay diferentes modos de trabajar. Me encantan las historias porque este es un grupo que trabaja con, odio llamarlo mi presidente, pero bueno, es alguien que quiere colocar un muro aquí en esta frontera, pero en fin, tenemos a gente que está trabajando junto para documentar lo que sucede en otros términos también, como por ejemplo la gente que está preocupada con qué va a pasar con estos muros que van a colocar en las áreas de migración. Eso requiere de participantes de diferentes áreas geográficas y de diferentes entornos, todos trabajando juntos. La participación de todas maneras suele ser local. Cassie y Mary estaban hablando sobre los BioBlitzes y creo que esas son partes importantes de este ecosistema global, porque la observación ciudadana y la ciencia ciudadana con iNaturalist es algo muy interesante, pero son como carreritas lo que nosotros hacemos, mientras que BioBlitz es como el maratón. BioBlitz es juntar a mucha gente realizando una actividad como los Big Days o Big Years de eBirds. Son un montón de actividades. De hecho, fue así que nos unimos a National Geographic, porque han hecho BioBlitzes por muchos años. El esfuerzo más importante fue en el 2016, donde creo que en 2/3 partes de los parques nacionales de Estados Unidos lo hicieron con iNaturalist y logramos sintetizar y proyectar este BioBlitz, un BioBlitz nacional en 200 parques y fue como un jumbotron en Washington, D.C. Seguro conocen este reto, el City Nature Challenge, una competencia entre ciudades. Empezó con Los Ángeles y San Francisco y ya después con 70 ciudades en todo el mundo. Fue súper cool, 3 días y como medio millón de observaciones.
países como aquí tenemos a Malasia, y como que en términos globales tuvo un alcance muy interesante. Los BioBlitz son una gran forma de tener infusión local de observaciones para que la comunidad crezca, pero también requiere de la identificación global para que todo funcione, como que necesita de la participación de todas las partes. Me faltan 2 diapositivas. Una, para recordarles que esta mañana se ha hablado muchísimo de las herramientas que requieren la tecnología, y realmente yo creo que las tecnologías no están listas para todas las geografías, pero este es un ejemplo de Madagascar, un esfuerzo de un jardín botánico de conectividad, de teléfonos, y aún así tienen problemas de falta de tecnología, pero han logrado utilizar iNaturalist para colocar a las plantas que no habían sido identificadas en la lista. Todo gracias a la tecnología. Finalmente, aquí tenemos a la comunidad en su totalidad, y como les dije al principio, creo que lo más importante es que se trata de una comunidad que genera datos, pero no sería posible generar datos y no sería posible generar tanta educación sin participantes. Y así como Wikipedia, hay mucha gente, y esta es una escala del número de observaciones. Hay mucha gente que solamente hace una observación en una ocasión, pero hay mucha gente que utiliza esto en mayor medida, y ese es el motor que hace que funcione. Es lo que ha hecho Carlos aquí en Conavio. Él ha creado como este motor de tutores y de gente que sostiene a la comunidad, y son gente de carne y hueso. Aquí tenemos a ellos, por ejemplo, son grupos de naturalistas. Ellos son como los rudos, los que trabajan por su cuenta, o gente que viaja por Arizona nada más para ir a hacer un BioBlitz. Él es un gran naturalista del área de San Francisco, como yo, y se conectó con Paco, fue a visitar el rancho de Paco, así que ya formaron una conexión que ya trasciende las fronteras geográficas, lo cual es súper interesante. Ya va a continuar Carrie. Yo sé que realmente nos estamos quedando sin tiempo, una disculpa para las intérpretes si voy demasiado rápido, pero voy a tratar de avanzar aún más rápido. Ya sé que algunos se han dado cuenta, pero por si no, la página de internet de iNaturalist ha sido traducida a muchísimos idiomas, incluyendo 3 versiones de español. Así que quisiera que sepan que incluso si no tienen un miembro de su país en la red, van a poder utilizar la página en su idioma. Y así se ve en español. Así que ahora les voy a mostrar un ejemplo de Guatemala. Estos son datos existentes de Guatemala, es lo que ya tenemos, y si quieren descargar esta información, lo pueden hacer. Ya sé que está aquí un poquito oculto, pero ahí está la pestaña de descargar en los filtros. Estos datos ya están a disposición, y si ustedes están menos familiarizados con iNaturalist, me gustaría que sepan que tienen acceso a muchísimos datos, pero tienen que crear una cuenta. Si es que aún no la tienen, créenla. Otra manera de acceder a los datos de iNaturalist, como dijo Scott, es a través del Global Information Facility. También quisiera que noten que en Estados Unidos la principal manera de que el Sistema Nacional de Biodiversidad obtiene datos no es directamente a partir de iNaturalist, sino a través de GBIF. Así que podemos compartir datos con Conavio más fácil de lo que podemos compartir datos con el gobierno de Estados Unidos, imagínense. Y sí, me encantaría responder a sus preguntas más adelante, pero de momento les quiero mencionar que una forma de participar es creando un proyecto para su país. Así que decidí crear un proyecto muestra para Panamá, y esto viene, aquí se incluyen automáticamente todas las observaciones para Panamá, pero ya después lo voy a borrar, no se preocupen porque era de muestra. Pero lo que quiero hablarles
Muy brevemente, es de la red de iNaturalist. Tenemos 5 miembros existentes, 2 son de Colombia y México, entonces sería un contexto muy bueno para hablar si usted tiene más preguntas. Este es un ejemplo de cómo Conavio ha personalizado la infraestructura de iNaturalist con el logo y aprovechar todas estas marcas, todo este filtro nada más para México. Es un pantallazo de cómo se ve. Y aquí quiero mencionar que la mayoría de los datos son visibles públicamente, excepto de las ubicaciones de especies protegidas o ubicaciones que la gente haya elegido proteger también. Y ya una de las ventajas de ser miembro de la red iNaturalist es que vamos a compartir los datos sensibles con nuestros socios confiables, dado que los datos no son públicamente accesibles. Aquí lo bueno de todo esto son pantallazos de las páginas web, esta infraestructura que hemos creado. Ustedes la pueden utilizar, personalizarla y pueden tenerla, ustedes darle que México es un gran ejemplo con esto, con la red de tutores, y mañana vamos a oír más de esto. Esto se puede adoptar en otros lugares también. Y también dan apoyo técnico para los usuarios en el país. Esto es importante cuando el idioma es inglés. Entonces, cuando la gente necesita ayuda, pues como pueden ver, hay muchas observaciones de ocelotes en esta área. Podemos compartir con Canadá.